28 minutos nos separan de las 0 horas. Ahí está, hasta las 2 de la madrugada. Seguimos en esta insana costumbre, en esta esquina cómplice que es Radio Carve. Ya tenemos a nuestra invitada aquí mismo en los estudios de Radio Carve, pero antes vamos a reiterar el tema. Ya hay muchísimos mensajes. ¿Ah, sí? Claro, como no podía ser de otra manera, en el nuevo Estela. ¿Cómo insisten? Ahí está. ¿De qué signo ¿Por del qué no se van a zodiaco son? dormir o hablan, Claro. hablan con su pareja de temas ¿Son importantes? sadomasoquistas que nos escuchan todas las noches? ¿Por qué no lunes a dejan de viernes? trabajar, renuncian? Pues yo no puedo. O sea, Claro. yo sigo trabajando, páguenme lo que quiera, pero llévenme la radio acá. Ahí está. Llévenme, Sáqueme la sáquenme radio el celular de acá. Ahí está. No Apague quiero- esa radio, No por quiero favor. escuchar más a estos tipos. Absolutamente. Bien, ¿de qué signo del zodíaco sos? Es la pregunta del día de hoy. ¿Lees el horóscopo? Como decía el banana hace un ratito, ¿le das pelota, te influye, te impacta, te afecta? 092 666 000 o a través de las redes sociales @noche de 10. ¿De qué signo del zodíaco sos? Y si lees el horóscopo cada día, Atención, venía derrapada la cosa y la saqué adelante. Tenemos ya a nuestra invitada de hoy, una queridísima amiga, ya Sí, es señor. de la casa, nos visita cada tanto, cada vez que el tema así lo amerita, y vaya así lo amerita por estos tiempos. Tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Locos que en Pavimento van en cana. Por supuesto, o sea que en nosotros de alguna manera venimos para seguir estirando esta agonía de estar Sí. libres. Dejanos la tarjeta, nena. Ahí está. Estamos con Adriana Sabio, que es psicoterapeuta, psicóloga forense, escritora, experta en todo este tipo de temas Vio que ahora están todas las series estas de Estados Unidos, CSI Miami, Criminal Minds. Bueno, ella es un poco la experta acá en Uruguay de esta temática. Adriana Sabio, doctor, queda pura y exclusivamente para usted que le haga esa nota tan hermosa que voy a disfrutar. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un Buenas placer noches. un placer Bueno, el placer es mío y muchísimas gracias por la que invitación. hayas Como tenido la siempre, gentileza de hasta ahora Por favor. venir A las a órdenes. charlar con nosotros. Estoy a las propósito del tópico, ¿de qué signo sos? Tengo que decirlo al aire. Géminis. No. Cumplo en 3 días, exactamente. En 3 días, Qué mirá. maravilla. Pero lo hicimos combinado y ya venía entre 3 días, venía con las masas y con la torta. O sea, dentro de 3 días todavía seguimos con Adriana. Seguimos al aire. Vos avisame a las 12 que yo le digo feliz cumpleaños. Ahí está, créeme que yo le hago recuerdo. Bueno, Signo de Géminis. Géminis. Ascendente en Escorpio. bueno, ya empieza con esas cosas, no me enloquezca. Ascendente. Eso es lo que me dijeron. Yo le digo lo que me Entonces dijeron. yo no te veía de Géminis, pero me tirás una onda Scorpio más que de Géminis. Sí, claro. Pero Ah, sabes- mirá, ¿usted sabe de signos también, doctor? No, El doctor es polifacético, ¿vio? Polifacético. ¿Le haces caso a los horóscopos? Em, ¿Lees Géminis y eso de alguna manera te influye en el Tengo día? amigos que conocen mucho de Ah, la ¿sí? temática y Ajá. sí, y me han hablado al respecto, pero bueno. Bien. Bueno. Vio que uno tiene que estar adelante de un perito para empezar a desplegar sus múltiples facetas, que es lo que está haciendo el doctor en este momento. Ahora conocemos que le gustan los horóscopos, Él es polifacético, es polifacético. Hablando de peritos y peritajes, contar a la audiencia cuál es tu tarea específica. Bueno, a ver, yo desempeño varias actividades, pero digo, en Sos realidad uruguaya. soy uruguaya y una como- de mis primeras especializaciones fue en la parte de abuso y maltrato infantil. Ajá. Y trabajo, diríamos, como perito de confianza en el Poder Judicial cuando los casos ameritan y trabajo, diríamos, acompañando las partes judiciales cuando me llaman por algún caso específico y demás. Peritaje forense haces, ¿no? Exacto. Se hace peritaje de parte, diríamos, ¿no? De manera... A muchas solicitud veces- de parte. A solicitud de Ah. parte, de manera privada, y me presento en casos judiciales. Bueno, en el Poder Judicial ya me conocen bastante. Y principalmente trabajo mucho en la parte de maltrato y abuso infantil en esa temática. Por ahí empecé. Hace nada más que unos 15 años que me estoy formando en esto. Es un área bastante oscura, bastante compleja, Sí, pero sí. bueno, es fundamental, ¿no? Una palabra que yo tengo en mi casa, una canasta llena de ¿por qué? ¿Por qué lo elegí? te colgaste en esa historia que, como si vos tan... Grosa, ¿no? Muy grosa, Como escabrosa, claro. que- Ahí va. pero que a vos Hay algo que tiene que ver, obviamente, siempre en las elecciones de las profesiones con la historia de vida personal de cada uno, pero Ajá. aparte también, principalmente, por una responsabilidad frente a eso, ¿no verdad? Ujú. Yo creo que es necesario estar muy, muy formado cuando uno trabaja en estas áreas porque es una gran responsabilidad también. Aparte, no solo lo que a uno le pasa, sino qué hace con lo que le pasa. Exactamente, Ajá. cómo se trabaja eso y también, ¿qué pasa? Yo inicié trabajando mucho con lo que es victimología infantil, que es mucha responsabilidad.
Es un tema O sea, realmente es ultra delicado sensible. y bueno, y ultra sensible exactamente. Entonces, bueno, un poco por ahí hay un gran compromiso de mi parte personal, ni que hablar. Es una especialidad de muchísimo compromiso personal. Por eso tú me agradecías venir hasta ahora. Para mí es un placer y de hecho siempre estoy muy comprometida con la información de la gente, ¿no? En estas ¿Y temáticas. se ha avanzado desde que tú empezaste en este tema hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, en cuanto a... Hay una, o sea, a ver, tiene que ver con la actividad que hacemos muchos en estas áreas, ¿no? ¿Verdad? Al mismo tiempo, ¿no? Siempre es un trabajo interdisciplinario. El avance en general tiene que ver también con que principalmente la sociedad tome conciencia de una cantidad de aspectos. Lo que está sucediendo actualmente es que están como mucho más visibles determinados Claro. temas que antes, si bien no dejaban de existir porque estaban presentes, estaban como mucho más naturalizados, más tapados, ¿no? ¿Verdad? Se Claro. habla mucho más. Ahora hay mucho más, más allá de que en cuanto al número, pueden ser que sean más o menos Porcentajes, iguales. sí. Digo, como decís vos, se visibiliza más, hay más posibilidad de denunciarlo. Exacto, hay más medios. El que lo denuncia tiene más lugares donde ser escuchado. Totalmente, Ajá. totalmente. Y también algo que es fundamental y que es clave, que yo hablaba con Daniel antes de entrar, que es la sensibilización y la formación especializada de los equipos técnicos que trabajan con estas temáticas, que no es un elemento menor, es fundamental. Claro. O sea, que las personas que toman contacto con poblaciones que sufren este tipo de características, bueno, tengan la formación adecuada, pero también emocionalmente, ¿no? Claro, porque está el tema de la víctima, del niño en sí, está Exacto. todo el tema familiar El Exacto. entorno, y está claro. todo el tema del victimario. ¿Y sabe qué pasa? Que, a ver, nosotros, el proceso, este tipo de procesos inician siempre en la infancia. Claro. O sea, si nosotros podemos trabajar mejor en la infancia, vamos a poder hacer un mejor trabajo de prevención. Al Porque uruguayo... generamos niños, generaciones de niños más Exacto, preparados para exacto. afrontar las circunstancias y saber cómo actuar. Exacto. Ajá. Todos después los casos que nos encontramos en el ámbito judicializado, sean de los temas que sean a nivel, diríamos, jurídico penal, tienen un origen en una infancia muy comprometida y muy complicada. O sea, si nosotros empezamos a mejorar Claro. lo que es diríamos, el trato, el manejo con el niño, etcétera, el tema de límites, o sea, empezamos a mejorar 2 generaciones para adelante, seguramente. Claro. Lo que pasa es que al uruguayo le cuesta mucho trabajar en prevención, ¿eh? Nos cuesta muchísimo trabajar en Claro, prevención. y el tema de la educación siempre es como un camino más largo a futuro que puede ser o no puede ser. Sí, y hay muchas Digo, resistencias también. Hay Como muchas que no se ven los resistencias. resultados Claro. de un día para el otro, entonces desestimulan algunos casos, ¿no? Y de acuerdo al Código de Penas, judicialmente y jurídicamente, hay un avance en cuanto a penas para castigar a las personas, Bueno, a ahora los victimarios. actualmente contamos con, diríamos, la actualización, para llamarlo de una manera más general, del Código Penal, y claramente el Código Penal actual ya tiene como mucho más elementos, no les voy a decir de orden subjetivo, porque si no mis colegas de la parte jurídica me van a matar. Agrega como muchos más elementos de detalle de las circunstancias que se procesan que el Código viejo no lo tenía en cuenta. Claro, Eso está mejora. ayornado. Exacto, está ayornado y sí, y está como más sensibilizado también Claro. vivencialmente. O Claro. sea, yo igualmente siempre, remarco que también es un tema de discusión con la gente con la que trabajo en el ámbito jurídico, que el terreno jurídico es un terreno artificial en sí mismo. O sea, cuando nosotros tenemos una situación, por ejemplo, de maltrato o violencia infantil, muchas veces quedan núcleos familiares completos pendientes de un dictamen judicial, ¿tá? Y los tiempos jurídicos son unos y los tiempos vivenciales de ese núcleo familiar son otros. Y yo no me puedo quedar colgada solamente, diríamos, a la expresión de lo jurídico para seguir mi vida adelante o no. Este es todo un tema, ¿no? ¿Verdad? Porque lo jurídico es interesante, lo que está pasando ahora con el Código Penal nuevo, se está como sensibilizando mucho más para ponerse a la par de lo que es Claro. la historia de vida de la víctima, Claro, ¿no? claro. Esto ha ayudado muchísimo, pero también complejiza. Digo, también el tema de lo psicológico también está con respecto no solamente al ámbito familiar o del niño, sino al del abusador. Sí, claro. El claro, abusador sí, también sí, sí. tiene todo un mambo Sí, mental sí. y psicológico que también tiene mucho que ver Una historia. con su sociedad, con su extracción sociocultural, Totalmente. familiar. Entorno, claro. Totalmente. Claro. Igualmente nosotros somos una sociedad que el castigo cae muchísimo en la población infantil, inclusive la UNICEF el año pasado desplegó una alarma sobre el Uruguay por maltrato.
contra la población infantil entre 7 y 12 años específicamente. Claro. O sea, castigamos mucho a la población infante. Y con respecto, Adriana... Como duro lo que digo, pero no, es está real. bien. Pero, es la realidad. ¿cómo maltratamos? Familiarmente, Sí, socialmente. o sea, aparecen indicadores, yo tengo acá las cifras, Sí. porque digo, siempre Sí, sí. estoy con eso, Sí. aparecen indicadores complicados en porcentaje. Se calcula que de 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de maltrato o destrato, que no solamente, o sea, que va desde lo psicológico hasta lo físico inclusive, ¿no? Claro, uno siempre cuando habla de abuso, de maltrato, piensa en lo sexual. O en la Exacto. violencia física, y muchas Sí, veces pero, es psicológica. No, pero siempre va a ser a lo O sexual. la Sí, intromisión física de Claro. un cuerpo sobre el Sí, otro, sí. no necesariamente. Un abusador para nosotros siempre es sexual. Seguro. Claro, exacto. Pero Si un niño es existen... abusado porque lo violaron, por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente. Es la tendencia que uno Sí, claro. predeterminadamente... Y en el camino Igual hay un montón de hay abusos, valores, por ejemplo, muy sensibles que son interesantes de poder difundir, como por ejemplo que los varones, los niños varones, son mucho más castigados físicamente por las figuras femeninas en su infancia que las niñas mujeres. Mirá qué detalle. Esto no es un elemento menor, No, para nada. porque después nos encontramos con la ola que vuelve. Por la revancha. Claro. Exactamente, porque nosotros sabemos Son que hombres maduros después violentos, obviamente, ¿no? capaz que si O la tenemos suerte tendencia no. sí. Y Claro. contra la figura femenina. Exactamente, una especie de Este revancha no es un elemento maligna. menor para nada. Y Claro. tampoco es un elemento menor todo lo que se analiza actualmente en la figura femenina en sí misma. Claro. Muchas mujeres maltratadoras, Sí. no solamente de los hijos varones, sino que maltratan a las figuras paternas frente a los hijos varones. Claro. Claro. O sea que no es un elemento tampoco menor. O sea, yo no me pongo ni de un lado ni del otro, ¿no? Claro. Pero Pero digo, mostrás hay que que ser existe. imparcial, exacto. Claro. Y con respecto a alguna de las cosas, sin mencionar casos puntuales, algo que tú creas que es conveniente, hemos asistido ahora en los últimos tiempos a ciertos casos que están judicializados de personas Sí. que tienen patologías o problemas de enfermedades. El caso de esta última señora que se le dio digamos, un arresto domiciliario en una situación comprometida desde el punto de vista de salud. O sea, también la pregunta es, ¿cómo tratamos a esa población que tiene patologías desde el punto de vista mental o físicas, orgánicas? Población carcelaria. Por ¿no? razón carcelaria, exactamente. Se los segrega, se los integra. ¿Cómo? ¿Se crean hospitales especializados para ese tipo de personas? ¿Cómo? Porque realmente hay una Sí. ola en los últimos tiempos de ese tipo de casos. Sí, actualmente se está planteando justamente el cuestionamiento en torno a si es viable o no hospitales para sujetos con situaciones de judicialización activa, ¿no? ¿Qué significa la palabra? A ver, ¿qué pasa? judicialización? Judicialización tiene que ver con personas que han cometido determinados Ajá. actos, ¿no? Que son procesables, están procesados y bueno, tienen que ser asistidos, obviamente, Ok. a nivel sanitario como corresponde por los derechos humanos de todos nosotros como seres humanos, y pueden hacerlo dentro de las instituciones carcelarias, pero cuando en realidad el sistema de atención dentro de la institución carcelaria no alcanza. Necesitamos sacarlos y poder, en este caso de estas personas, tener una asistencia en APS o en atención temprana en instituciones externas a la Las cárcel. cárceles comunes, Sí, habituales, sí. ¿tienen lugares con la capacidad suficiente técnica y habitacional No. No, para atender este tipo de no. pacientes? Y hay también porcentajes muy comprometidos del año pasado, justamente, diríamos, a nivel de la Institución de las Naciones de Derechos Humanos, que hablan justamente de condiciones casi tortuosas para este tipo de población, Claro. en este nivel de atención sanitaria. Entonces, es fundamental poder pensar, a ver, sin ánimo de entrar en esta cosa de si es segregación, no, o sea, a ver, desde el punto de vista técnico y clínico es fundamental tener espacios especializados para atender a esta población a nivel sanitario. Claro. Y eso es proteger a esta población, pero primero también es protegernos, diríamos, a nosotros o a la población civil que está en el usufructo de la libertad, ¿no? ¿Verdad? Claro. O sea, poder curar a toda la sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad maltratadora por excelencia. Nosotros los uruguayos tenemos características sociales comunitarias de maltrato naturalizado, generalizado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Estas poblaciones, como las que recién hablábamos con ustedes, como la infantil,
son poblaciones, salvando obviamente la diferencia, muy castigadas por esta característica maltratadora de nuestra sociedad como sociedad. Claro. Y hay Adriana, que protegerla. te quedas un ratito más porque Con está muy muchísimo interesante, gusto. doctor, el tema. ¿Le parece si vamos a la pausa y después seguimos otro bloque con Adriana Sabio? Sin ninguna duda. Muy bien. Ya que Muchas la gracias. tenemos, Ya que la tenemos, la aprovechamos. Un Exactamente. Pausa en Noche de 10. Seguimos hablando de este tema, que es un tema de hondo contenido humano. 49 minutos nos separan de las 12 de la noche. Hasta las 2 de la madrugada seguimos. Qué bien aquí, acompañado que estamos, En ¿no? Noche de 10. ¿Verdad que sí? Aparte el tema me atrapa. mirá que yo, sí, a usted lo va a atrapar, pero... Sí, la policía. Comisario, escuché, Sí. mire que yo he hecho noche en mi vida, ¿no? Sí. He trasnochado. No, me cabe la menor He duda. estado muy bien acompañado en muchas noches. Sí, claro que sí. He caminado noches solitariamente. También, ¿por qué no? Pero hace tiempo no estaba un día a la 1:10 de la noche tan bien acompañado como el día de Lo hoy. noto, doctor, on fire, como dicen los pibes ahora. ¿De qué signo sos del zodíaco? Lees el horóscopo 092 666 en el próximo bloque ya vamos a leer toda la cantidad de mensajes que tenemos al respecto. Muy bien. Hola, ¿no celebrar el Día del Hombre no es maltrato? Por eso lo leo ahora, 19 de noviembre. Gracias, Alejandro. Nos dice, como tenía que ver justamente con nuestra invitada, lo Sí, quería señor, leer yo Yo ahora. lo celebro y se lo mando a mis pacientes para que se acuerden que es el día Ahí está. nacional del varón. Decías ¿Cómo no? antes de la ¿Qué día- pausa. qué día es? El Es 19 el de noviembre. 19 de noviembre, Ahí está. exactamente. Es el día En realidad es el Día Internacional del Varón. contra el maltrato al No, internacional del género masculino. Ahí o sea, está. como Se el Día de la celebra el día Mujer, de- Como el Día de la Mujer. pero el Día del Ahí Varón. está. Como el Sí. 8 de marzo. Sí, claro. Lo que pasa es que digo, a ver, es muy sano. Apunten a ver mis chicas, a ver si me regalan algo. Ahí está. O por lo menos me tratan bien. Ahí está. Ese día, por lo menos. Claro. Es muy sano finalmente interpretar que somos complementarios, Que o sea, esto- que no hay una competencia. Que hay para todos los lados. ahí. Exacto, y que tenemos una complementariedad, ¿no? Sí, Necesaria. ¿entendés que a raíz de todo este tema, que todos estamos de acuerdo en esencia o conceptualmente del hombre y la mujer, la igualdad y un montón de cosas, la igualdad de género, en fin, ¿crees que se ha polarizado mucho en función de que muchas veces determinado sector de las féminas, de las chicas, entienden al varón como un enemigo y no como un complementario, como estabas diciendo ahora? Sí, aparece muchísimo. Está, ¿Te de da hecho, esa sensación? no solamente es una sensación, yo Ujú. tengo la forma de constatarlo clínicamente también. Ah, claro, Ahí está bien. empiezan a aparecer muchos más casos también visibilizados del lado del varón, amedrentado por la figura femenina también. Claro. O sea, si bien, a ver, las otras veces yo estaba discutiendo este tema con Liliana Brasinja, que trabaja en Sí. esta temática verdad. especializada. Amiga de la casa. Con Lilian, si bien es cierto que, diríamos, los porcentajes de, diríamos, maltratadores Sí, claro. efectivizados, diríamos, En es el más, lado masculino. más del lado varón que del lado mujer, sí están siendo mucho más visibilizados casos de varones maltratados por mujeres. El tema es que la violencia, a ver, es un ida y vuelta de alguna manera. Claro. Entonces, este factor que yo le estaba dando de los valores de las mamás que le pegan o golpean más físicamente a los hijos varones que a las hijas mujeres, no es menor. O sea, la pregunta es dónde inicia esa chispa violenta, Claro. ¿no? Y cómo se maneja, ¿no? El cuerpo de femenino y el cuerpo masculino, que tiene que ver también muchísimo con lo social y con lo cultural, pero sí se ve actualmente en una presencia como mucho más fuerte o más visibilizada, mejor dicho, esa es la expresión correcta, de varones maltratados psicológicamente, principalmente. Y lo veo no solamente en varones pareja, lo veo también en varones hijos, Ah. con mamás bastante maltratadoras y complicadas, que generan un disturbio importante a nivel psicológico y de desarrollo psicológico evolutivo y O sea social, que- ¿no? De los varones. O sea que no es unilateral. Es para los dos lados y está tan mal de un lado como del otro. Lo que pasa es que la violencia es un fenómeno, yo trabajo en esto hace 15 años, la violencia es un fenómeno que nos atraviesa a todos por igual. El tema es, cómo lo podemos manejar. ¿Te acuerdas una película, La violencia está en nosotros, una película Claro. yankee? Sí, sí, Una claro. una maravilla. Sí, o sea, la violencia está en todos nosotros ¿Hasta y nos dónde vos compone, hasta ¿no? dónde vos la dejás salir? ¿Hasta dónde la controlás? Lo ¿Hasta más dónde? complicado del fenómeno de la violencia en esto que tú estás señalando es ya cuando entramos en un plano más perverso donde hay una persona, tanto sea varón como mujer, que disfruta ejerciéndole un malestar al otro.
O sea, ahí ya entramos en un terreno que se complica mucho más todo tipo de comportamiento, que va desde un maltrato cotidiano, que no es menos maltrato, Un control excesivo, Claro, no Claro. estamos hablando de un rodillazo ni de una piña. Estamos hablando de una forma sutil de violencia. De otra forma, de otro maltrato que sí, es o casi- sea, de alguna manera damnificarle la historia de vida a la otra persona que tenemos al lado, ¿no? Ah. O sea, es complicado cuando se entra en esos terrenos y generan situaciones que van desde lo cotidiano hasta que pueden llegar a ser judicializadas con problemas de bueno, Sí, sí, claro. homicidios, o sea, a ver, si bien los porcentajes, vuelvo a repetir, son de figuras masculinas contra o versus figuras femeninas más altos, no quiere decir que los porcentajes, diríamos, a la inversa no existan No, no. y que no tengan que ser visibilizados, porque yo creo que en realidad es uno de los problemas que tenemos, inclusive sanitariamente o de manera de control epidemiológico de este problema de la violencia. A ver, siempre nos centramos en quiénes ejercen la violencia sobre quién, pero nunca nos ponemos a pensar cómo se origina eso realmente. En realidad todos tuvimos figuras femeninas maternas, claramente, y es una figura femenina. Claro. Bueno, si esa figura femenina es violenta y el hijo es varón, es muy probable que este varón despliegue un patrón de comportamiento que ya tenga características de violencia y esto, como ustedes nombraban, resentimiento hacia la figura femenina y demás. No es para justificarlo, pero hay que tenerlo en cuenta también. Por lo menos darle un contexto Claro. de tendencias que se dan, ¿no? Exactamente. Darle un sustento teórico al Y tema. ver también qué dispositivo podemos desplegar socialmente para trabajar con estos varones, porque también trabajar con estos varones es todo un tema, que es un tema aparte a nivel sanitario, ¿no? Claro. Tenemos acá un mensaje que me gustaría compartir contigo Con y con, muchísimo gusto. con el Bananita, de una persona que se identifica como Carlos del 077. Dice: cuando un hombre es golpeado por una mujer, ¿a dónde acude? ¿Tiene apoyo psicológico? ¿Dónde? Nos dice Carlos. Por lo menos para orientar a Carlos en esta circunstancia. ¿Dónde debe de acudir un hombre golpeado? Y Porque tiene- está la comisaría de la mujer, digamos, hay una contención social importante para la mujer, pero en este caso, ¿dónde acude un hombre? No, en estos casos, a ver, diríamos, él tiene los mismos, diríamos, las mismas formas de asistirse que si fuera género femenino y principalmente generar o radicar una denuncia en la seccional más cercana donde se encuentre, Es ¿no? decir, ¿Verdad? culturalmente es muy jodido. para Es un muy hombre. complicado. Es decir, Sí, mira, yo señor. vengo a denunciar que, Claro que sí. Mi mujer me golpea. golpea. Es más, Digo, muchas veces hay casos de gente que denuncia que se le han reído en la cara. Es pero complicado ¿cómo en los dos Pero andá y casos. tirale, el médico te dice tirale la ropa para afuera. Es complicado en claro. los dos casos y lo que el doctor señala es tal cual porque parte en el caso de los varones, que nadie lo habla, pero yo sí, Sí, lo hablo claro. porque tengo pacientes varones de todas las edades, el gran tema que hay es que en ustedes está el tema del narcisismo masculino, Claro. que es como muy delicado. Un digo, condicionamiento social también, ¿no? El macho, Es ¿cómo el macho durísimo. va a ir a denunciar que lo golpean? Es muy Entre duro, comillas, es muy claro. duro, pero igualmente también hay que trabajar mucho el tema de las autoestimas ahí en esos casos. Claro, claro. Porque nunca nadie se ocupa socialmente de la autoestima, por ejemplo, de los varones, que es un elemento fundamental. No solamente cuando hay problemas de violencia necesariamente, o sea, la autoestima masculina es fundamental también para que el núcleo familiar que formen o la pareja que tengan esté bien con ustedes y viceversa. O sea, hay toda una, diríamos, lógica psicológica que en el caso de lo que es hacia varones, género masculino, la mayoría de las veces no se toma en cuenta. No, no, claro. O sea, está como invisibilizada. ¿Sí? Yo no quiero decir que las otras partes no existan, pero sí tendríamos que empezar a analizar clínicamente y a ver qué aportes se pueden hacer a esta parte masculina para mejorar el todo, ¿no? Digo, somos partes complementarias acá. Claro, nos responde nuevamente Carlos, justamente que hacía esta pregunta, dice, tal cual, dice, yo lo siento así, no hay contención, nos dice Carlos. Bueno, Exactamente. él puede, Sobre lo que decía Carlos también. Carlos puede realizar, puede radicar perfectamente una denuncia en la seccional cercana. Y que la haga, a su que vez, no tenga miedo, que que la haga. no tenga miedo, que lo realice. Que no tenga vergüenza más que nada. Exacto. Vergüenza, esa es la palabra, doctor. Que se Sí. va a encontrar con muchísima población masculina que silencia su situación de sufrimiento, Claro, de violencia, ¿eh? claro. Porque hay muchos más de los que se piensa, Sí, claro. y nos afecta a todos. En realidad nos afecta, o sea, afecta a la población masculina de ustedes y afecta a la población femenina. A los entornos directa- y a la sociedad. Totalmente. Todo va volcado como un torrente. ¿Sabe qué pasa? La Mire, yo les voy a descendencia, decir, claro. les voy a comentar una cosa, un punto que es muy simple, pero es clave. La figura masculina en los núcleos familiares está asociada al límite y a la autoridad. Sí. Cuando nosotros tenemos una figura masculina que está desinflada por algún factor, sea cual sea, tenemos problemas de límites en la población infantil.
la clásica frase, ya vas a ver cuando venga tu padre del trabajo. Claro. Ah, tremendo. Que es verdad que la mamá, es La verdad hemos que escuchado todos los de nuestra generación. Claro que sí. Claro. A ver, es verdad y es cierto que la mamá, en caso que no exista papá, puede en parte cumplirlo. Sí, pero claro. quiere que le diga una cosa y se me va a venir mucha gente encima. Yo clínicamente y con certeza y factores científicos constatados, les digo, porque aparte de hecho puedo traer la fuente donde está planteado y analizado a muchos años atrás, que en realidad psicológicamente es fundamental la figura masculina para poner el límite. Claro. La mamá lo puede suplir, pero no va a ser igual. Claro. Yo con esto no estoy diciendo que la mamá no pueda hacerlo. Ojo, Sí claro. lo puede hacer, pero va a necesitar una contención extra. Y acá yo no estoy siendo ni machista, ni contra... Ni antifeminista. Exacto, ni antifeminista, ni muchísimo menos. Estoy simplemente dando una visión científica de lo que es el fenómeno. Nadie lo dice. Yo no tengo prurito de decirlo porque lo veo en la clínica. Sí, o vos sea... vos tenés espalda para decir Claro, A falta ver, de conocimiento. Claro. En la Claro. clínica uno ve mamás que están, diríamos, desarmadas y que les cuesta muchísimo poner límites, pero a ver, cuando uno empieza a rascar para atrás, se encuentra con situaciones de figuras masculinas que por algún factor también estaban desinflados frente a esa función de poner el corte. Claro. Claro. Y el corte, edípicamente, lo tiene que poner la figura masculina. Entonces, si nosotros tenemos esa figura masculina que está angustiada, enferma, O que no está. o que no está, y que a su vez se evita que esté muchas veces, Sí, o sí. se echa Sí, el sí. espacio y Claro. dicen, hace de cuenta que no existe. No, a ver, yo cuando trabajo con casos judiciales le digo, bueno, pero a ver, la figura paterna está, ah, sí, pero es horrible. Bueno, no, pero la figura paterna está. Claro. Que venga. No te Entonces- gustará, no será tu Y pareja. el niño no psicológicamente sentirás lo nada. necesita. Después que se trabaja a ver cómo ese niño se vincula con esa figura masculina, es otro momento, es un momento posterior. Pero sí, y estructuralmente ese niño necesita esa figura. Claro. O sea, la va a necesitar, ¿de acuerdo? Porque la necesitamos todos. Entonces, a ver, falta de límites, la madre de todos los problemas que nos vienen atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Socialmente. ¿Qué- Tenemos qué el problema tema con la ese, no? adicción, tenemos el descontrol de los límites, bueno, yo no tengo límites, entro a consumir sustancias que me sacan del lugar donde estoy, a dónde pertenezco. Hay una cantidad de factores que clínicamente, lamentablemente, están asociados al tema del límite. Claro. Entonces, necesitamos gente, límites para poder Que como es- convivir como más que es civilizadamente. el origen de un Es la montón mamá males de que todos los otros males que después seguramente se nos van a venir desparraman por atrás. ahí. Claro. Es como empezar a tomar conciencia. ¿Y quieren que les diga algo? No es tan difícil. O sea, en realidad tiene que ver con pequeños cambios que uno puede hacer Y cotidianamente si no es tan difícil, ¿por qué no se hace, Adriana? porque tenemos una gran resistencia. Cuesta. Ah, Sí, al ser humano le cuesta, Cuesta, y es como dice el dicho, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. claro. Ujú. A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho y bueno, y tenemos que hacer un trabajo de reeducación social importante en este tema, que no es, a ver, grandes proyectos demasiado ambiciosos, capaz que empezar a cambiar conductas cotidianas concretas, Claro. que van a mejorar el tema de la confianza en el núcleo familiar, que van a mejorar claramente a futuro, bastante inmediato, aspectos que tienen que ver con bajar niveles de criminalización en la sociedad, bajar problemas que tienen que ver con lo criminal claramente. ¿Sabes? Lo fundamental es que en todos estos temas que son tan urticantes, que son tan sensibles, que la persona, el hombre o la mujer común, sientan que son parte fundamental de la historia. Que Claro. estén esperando que una psicoterapeuta como vos, o que un político... Que son plantee- protagonistas, doctor. Todos somos protagonistas. Claro. Todos somos protagonistas culpables de- sí. de los males y también de las Y hacernos cosas buenas. protagonistas de, como usted dice, de nuestras Comprometerse. propias vidas también. Comprometerse. Forma Y parte de si- hacerse cargo también. Claro, ¿no? si yo Claro. me hago cargo de mi autoestima y de mi propia vida, le mejoro la vida a todos los que me rodean también. Claro. Eso es fundamental. ¿no? Es clave. O sea, y mire que no es tan difícil porque en realidad rápidamente eso, diríamos, se multiplica y mejora. No es algo utópico de pensar. Claro, se nos va terminando el tiempo, Adriana, te Hola. agradecemos muchísimo porque la verdad que el tema es Un placer. y da para mucho Gracias esa a cuenta ustedes. además, obviamente, A porque la es un zona. tema que está instalado en la sociedad Sin ninguna y duda. desde el cual podemos ayudar de alguna manera a alguno a comenzar con ese pequeño granito de arena, esa gotita Tirando luz. entre el océano. Tirando luz sobre exactamente. tantos temas que son tan oscuros. Exacto. Muchísimas gracias por estar acá en Noche de Gracias a 10, Adriana ustedes por la Sabio. invitación, un placer. Un beso grande. Muy bien, a Que cuenta te de vaya, más. que te vaya bien en el taekwondo. Bueno, Sí, muchísimas aparte, gracias. ¿ya se recibió de guardaespaldas? No, Todavía no es soy guardaespaldas. campeona. Saqué
bueno, un reconocimiento en el segundo torneo nacional de taekwondo. Estoy practicando actualmente. Atención, ¿eh? Yo le iba a decir un par de cositas, pero ahora no me animo. No es no. No, más bien no. que sí. Pero a ver, el arte marcial es un camino muy interesante, es una forma de, diríamos, desplegar la autodisciplina y el control de las emociones. Y la verdad que lo recomiendo como camino, no para aumentar la violencia, sino para controlarla totalmente. Y el autocontrol. Lo que vos digas está bien. Muy bien. ¿De qué signo del zodíaco sos? ¿Lees el horóscopo? Escorpiana, ¿qué va a ser? Escorpión. ...28 minutos nos separan de... las 0 horas. Ahí está, hasta las 2 de la madrugada. Seguimos en esta insana costumbre, en esta esquina cómplice que es Radio Carve. Ya tenemos a nuestra invitada aquí mismo en los estudios de Radio Carve. Pero antes vamos a reiterar el tema. Ya hay muchísimos mensajes. ¿Ah, sí? Claro, como no podía ser de otra manera, en el nuevo Estela. ¿Cómo insisten? Ahí está. ¿De qué signo ¿Por del qué no se van a zodiaco sos? dormir o Claro. hablan con su pareja de temas Son importantes? sadomasoquistas que nos escuchan todas las noches. ¿Por qué no lunes a dejan de viernes? trabajar, renuncian? Pues yo no puedo. O sea, Claro. yo sigo trabajando, páguenme lo que quiera, pero llévenme la radio acá. Ahí está. Llévenme, Sáqueme la sáquenme radio el de celular de acá. Ahí está. No Apague quiero- esa radio. No por quiero favor. escuchar más a estos tipos. Absolutamente. Bien, ¿de qué signo del zodíaco sos? Es la pregunta del día de hoy. ¿Lees el horóscopo? Como decía el banana hace un ratito, le das pelota, te influye, te impacta, te afecta. 092 666 000 o a través de las redes sociales @noche de 10. ¿De qué signo del zodíaco sos? Y si lees el horóscopo cada día, ¿eh? Atención, venía derrapada la cosa y la saqué adelante. Tenemos ya a nuestra invitada de hoy, una queridísima amiga, ya Sí, es señor. de la casa, nos visita cada tanto, cada vez que el tema así lo amerita, y vaya así lo amerita por estos tiempos. Tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Sí, por supuesto. Locos que en Pavimento van en cana. Por supuesto, o sea que en nosotros de No, alguna que manera no. venimos para seguir estirando esta agonía de estar Sí. libres. Dejanos la tarjeta, nena. Ahí está. Estamos con Adriana Sabio, que es psicoterapeuta, psicóloga forense, escritora, experta en todo este tipo de temas Vio que ahora están todas las series estas de Estados Unidos, CSI Miami, Criminal Minds. Bueno, ella es un poco la experta acá en Uruguay de esta temática. Adriana Sabio, doctor, queda pura y exclusivamente para usted que le haga esa nota tan hermosa que voy a disfrutar. Ahí Hola, está. hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un Buenas placer noches. un placer Bueno, el placer es mío y muchísimas gracias por la que invitación. hayas Como tenido la siempre es un- gentileza de hasta ahora Por favor. venir a las órdenes. charlar con nosotros. Estoy a las propósito del tópico, ¿de qué signo sos? Tengo que decirlo al aire. Géminis. No. Cumplo en 3 días, exactamente. En 3 días, Qué mirá. maravilla. Pero lo hubiésemos combinado y ya venía entre 3 días, venía con las masas y con la torta. Quizás dentro de 3 días todavía seguimos con Adriana. Ah, seguimos al aire. Vos avisame a las 12 que yo le digo feliz cumpleaños. Ahí está, créeme que yo le hago recuerdo. Bueno, Signo de Géminis. Géminis. Ascendente en Escorpio. bueno, no empieza con esas cosas, no me enloquezca. Ascendente. Eso es lo que me dijeron. Yo le digo lo que me Entonces dijeron. yo no te veía de Géminis, pero me tirás una onda Scorpio más que de Géminis. Sí, claro. Pero, Ah, ¿sabes? mirá, ¿usted sabe de signos también, doctor? No, El doctor es polifacético, ¿vio? Polifacético. ¿Le haces caso a los horóscopos? Em, ¿Lees Géminis y eso de alguna manera te influye en el Tengo día? amigos que conocen mucho de Ah, la ¿sí? temática y, Ajá. sí, y me han hablado al respecto, pero bueno. Bien. Bueno. Vio que uno tiene que estar adelante de un perito para empezar a desplegar sus múltiples facetas, que es lo que está haciendo el doctor en este momento. Ahora conocemos que le gustan los horóscopos, Ah, él es polifacético, es polifacético. Hablando de peritos y peritajes, contar a la audiencia cuál es tu tarea específica. Bueno, a ver, yo desempeño varias actividades, pero digo, en Sos realidad uruguaya. soy uruguaya y una ¿cómo? de mis primeras especializaciones fue en la parte de abuso y maltrato infantil Ajá. y trabajo, diríamos, como perito de confianza en el Poder Judicial cuando los casos ameritan y trabajo diríamos, acompañando las partes judiciales cuando me llaman por algún caso específico y demás. Peritaje forense haces, ¿no? Exacto, se hace peritaje de parte, diríamos, ¿no? De manera A muchas solicitud veces- de parte. a solicitud de Ah. parte de manera privada y me presento en casos judiciales, bueno, en el Poder Judicial ya me conocen bastante, y principalmente trabajo mucho en la parte de maltrato y abuso infantil en esa temática. Por ahí empecé. Hace nada más que unos 15 años que me estoy formando en esto. Es un área bastante oscura, bastante compleja, Sí, pero sí. bueno, es fundamental, ¿no? Y una palabra que yo tengo en mi casa, una canasta llena de ¿por qué?
por qué lo elegí. Te colgaste en esa historia que, como si vos tan... Grosa, ¿no? Muy grosa. Como escabrosa, claro. pero que a vos Hay algo que tiene que ver, obviamente, siempre en las elecciones de las profesiones con la historia de vida personal de cada uno, pero Ajá. aparte también, principalmente por una responsabilidad frente a eso, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que es necesario estar muy, muy formado cuando uno trabaja en estas áreas porque es una gran responsabilidad también. Aparte, no solo lo que a uno le pasa, sino qué hace con lo que le pasa. Exactamente, Ajá. cómo se trabaja eso y también, ¿qué pasa? Yo inicié trabajando mucho con lo que es victimología infantil, que es mucha responsabilidad. es un tema O sea, es realmente ultra delicado sensible. y bueno, y ultra sensible exactamente. Entonces, bueno, un poco por ahí hay un gran compromiso de mi parte personal, ni que hablar. Es una especialidad de muchísimo compromiso personal. Por eso tú me agradecías venir hasta ahora. Para mí es un placer y de hecho siempre estoy muy comprometida con la información de la gente, ¿no? En estas ¿Y temáticas. se ha avanzado desde que tú empezaste en este tema hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, en cuanto a... Hay una, o sea, a ver, tiene que ver con la actividad que hacemos muchos en estas áreas, ¿no? ¿Verdad? Al mismo tiempo, ¿no? Siempre es un trabajo interdisciplinario. El avance en general tiene que ver también con que principalmente la sociedad tome conciencia de una cantidad de aspectos. Lo que está sucediendo actualmente es que están como mucho más visibles determinados Claro. temas que antes, si bien no dejaban de existir porque estaban presentes, estaban como mucho más naturalizados, más tapados, ¿no? ¿Verdad? Claro. Se habla mucho más. Ahora hay mucho más, más allá de que en cuanto al número, pueden ser que sean más o menos Porcentajes, iguales. sí. Digo, como decís vos, se visibilizan más, hay más posibilidad de denunciarlo. Exacto, hay más medios. El que lo denuncia tiene más lugares donde ser escuchado. Totalmente, Ajá. totalmente. Y también algo que es fundamental y que es clave, que yo hablaba con Daniel antes de entrar, que es la sensibilización y la formación especializada de los equipos técnicos que trabajan con estas temáticas, que no es un elemento menor, es fundamental. Claro. O sea, que las personas que toman contacto con poblaciones que sufren este tipo de características, bueno, tengan la formación adecuada, pero también emocionalmente, ¿no? Claro, porque está el tema de la víctima, del niño en sí, está Exacto. todo el tema familiar El Exacto. entorno, y está claro. todo el tema del victimario. ¿Y sabe qué pasa? Que, a ver, nosotros, el proceso, este tipo de procesos inician siempre en la infancia. Claro. O sea, si nosotros podemos trabajar mejor en la infancia, vamos a poder hacer un mejor trabajo de prevención. Al Porque uruguayo... generamos generaciones de niños más Exacto, preparados para exacto. afrontar las circunstancias y saber cómo actuar. Exacto. Ajá. Todos después los casos que nos encontramos en el ámbito judicializado, sean de los temas que sean a nivel, diríamos, jurídico penal, tienen un origen en una infancia muy comprometida y muy complicada. O sea, si nosotros empezamos a mejorar Claro. lo que es diríamos, el trato, el manejo con el niño, etcétera, el tema de límites, o sea, empezamos a mejorar 2 generaciones para adelante, seguramente. Claro. Lo que pasa es que al uruguayo le cuesta mucho trabajar en prevención, ¿eh? Nos cuesta muchísimo trabajar en Claro, prevención. y el tema de la educación siempre es como un camino más largo a futuro que puede ser o no puede ser. Sí, y hay muchas Digo, resistencias también. Hay Como muchas que no se ven los resistencias. resultados Claro. de un día para el otro, entonces desestimulan algunos casos, ¿no? Y de acuerdo al Código de Penas, judicialmente y jurídicamente, ¿hay un avance en cuanto a penas para castigar a las personas, Bueno, a ahora los victimarios? actualmente contamos con, diríamos, la actualización, para llamarlo de una manera más general, del Código Penal, y claramente el Código Penal actual ya tiene como mucho más elementos, no les voy a decir de orden subjetivo, porque si no mis colegas de la parte jurídica me van a matar. Agrega como muchos más elementos de detalle de las circunstancias que se procesan que el Código viejo no lo tenía en cuenta. Claro, Eso está mejora. ayornado. Exacto, está ayornado y está como más sensibilizado también Claro. vivencialmente. O sea, yo igualmente siempre, remarco que también es un tema de discusión con la gente con la que trabajo en el ámbito jurídico, que el terreno jurídico es un terreno artificial en sí mismo. O sea, cuando nosotros tenemos una situación, por ejemplo, de maltrato o violencia infantil, muchas veces quedan núcleos familiares completos pendientes de un dictamen judicial, ¿tá? Y los tiempos jurídicos son unos y los tiempos vivenciales de ese núcleo familiar son otros. Y yo no me puedo quedar colgada solamente, diríamos, a la expresión de lo jurídico para seguir mi vida adelante o no. Este es todo un tema, ¿no? ¿Verdad? Porque lo jurídico es interesante, lo que está pasando ahora con el Código Penal nuevo, se está como sensibilizando mucho más para ponerse a la par de lo que es Claro. la historia de vida de la víctima, Claro, ¿no? claro. Esto ha ayudado muchísimo, pero también complejiza. Digo, también el tema de lo psicológico
también está con respecto no solamente al ámbito familiar o del niño, sino al del abusador. Sí, claro. El claro, abusador sí, también sí, sí. tiene todo un mambo Sí, mental sí. y psicológico que también tiene mucho que ver Una historia. con su sociedad, con su extracción sociocultural, Con su familiar. Totalmente. entorno, claro. Totalmente. Claro. Igualmente nosotros somos una sociedad que el castigo cae muchísimo en la población infantil, inclusive la UNICEF el año pasado desplegó una alarma sobre el Uruguay por maltrato contra la población infantil entre 7 y 12 años específicamente. Claro. O sea, castigamos mucho a la población infante. Y con respecto, Adriana... Como duro lo que digo, pero no, es está real. bien. Pero, es la realidad. ¿cómo maltratamos? Familiarmente, Sí, socialmente. o sea, aparecen indicadores, yo tengo acá las cifras, Sí. porque digo, siempre Sí, sí, estoy con eso, sí. aparecen indicadores complicados en porcentaje. Se calcula que de 7 de cada 10 han sufrido algún tipo de maltrato o destrato, que no solamente, o sea, que va desde lo psicológico hasta lo físico inclusive, ¿no? Claro, uno siempre cuando habla de abuso, de maltrato, piensa en lo sexual. O en la Exacto. violencia física, y muchas Sí, veces pero, es psicológica. No, pero siempre va a ser a lo O sexual. la Sí, intromisión física de Claro. un cuerpo sobre el Sí, otro, sí. no necesariamente. Un abusador para nosotros siempre es sexual. Seguro. Claro, exacto. Pero Si un niño es existen... abusado porque lo violaron, por ejemplo. Por ejemplo. Exactamente. Es la tendencia que uno Sí, claro. predeterminadamente... Y en el camino Igual hay un montón de hay abusos, valores, por ejemplo, muy sensibles que son interesantes de poder difundir, como por ejemplo que los varones, los niños varones, son mucho más castigados físicamente por las figuras femeninas en su infancia que las niñas mujeres. Mirá qué detalle. Esto no es un elemento menor, No, para nada. porque después nos encontramos con la ola que vuelve. Con la revancha. Claro. Exactamente, porque nosotros sabemos Son que hombres maduros después violentos, obviamente, ¿no? capaz que si O la tenemos suerte tendencia no. Y Claro. contra la figura femenina. Exactamente, una especie de Este revancha no es un elemento maligna. menor para nada. Y Claro. tampoco es un elemento menor todo lo que se analiza actualmente en la figura femenina en sí misma. Claro. Muchas mujeres maltratadoras, Sí. no solamente de los hijos varones, sino que maltratan a las figuras paternas frente a los hijos varones. Claro. Claro. O sea que no es un elemento tampoco menor. O sea, yo no me pongo ni de un lado ni del otro, ¿no? Claro. Pero Pero digo, mostrás hay que que ser existe. imparcial, exacto. Claro. Y con respecto a alguna de las cosas, sin mencionar casos puntuales, algo que tú creas que es conveniente, hemos asistido ahora en los últimos tiempos a ciertos casos que están judicializados de personas Sí. que tienen patologías o problemas de enfermedades. El caso de esta última señora que se le dio digamos, un arresto domiciliario en una situación comprometida desde el punto de vista de salud. O sea, también la pregunta es, ¿cómo tratamos a esa población que tiene patologías desde el punto de vista mental o físicas, orgánicas? Población carcelaria. Por ¿no? razón carcelaria, exactamente. Se los segrega, se los integra. ¿Cómo? ¿Se crean hospitales especializados para ese tipo de personas? ¿Cómo? Porque realmente hay una Sí. ola en los últimos tiempos de ese tipo de casos. Sí, actualmente se está planteando justamente el cuestionamiento en torno a si es viable o no hospitales para sujetos con situaciones de judicialización activa, ¿no? ¿Qué significa la palabra? A ver, ¿qué pasa? judicialización? Judicialización tiene que ver con personas que han cometido determinados Ajá. actos, ¿no? Que son procesables, están procesados y bueno, tienen que ser asistidos, obviamente, Ok. a nivel sanitario como corresponde por los derechos humanos de todos nosotros como seres humanos, y pueden hacerlo dentro de las instituciones carcelarias, pero cuando en realidad el sistema de atención dentro de la institución carcelaria no alcanza. Necesitamos sacarlos y poder, en este caso de estas personas, tener una asistencia en APS o en atención temprana en instituciones externas a la Las cárcel. cárceles comunes, Sí, habituales, sí. ¿tienen lugares con la capacidad suficiente técnica y habitacional No. No, para atender a este tipo de no. pacientes? Y hay también porcentajes muy comprometidos del año pasado, justamente, diríamos, a nivel de la Institución de las Naciones de Derechos Humanos, que hablan justamente de condiciones casi tortuosas para este tipo de población, Claro. en este nivel de atención sanitaria. Entonces, es fundamental poder pensar, a ver, sin ánimo de entrar en esta cosa de si es segregación, no, o sea, a ver, desde el punto de vista técnico y clínico es fundamental tener espacios especializados para atender a esta población a nivel sanitario. Claro. Y eso es proteger a esta población, pero primero también es protegernos, diríamos, a nosotros o a la población civil que está en el usufructo de la libertad, ¿no? ¿Verdad? Claro. O sea, poder curar a toda la sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad maltratadora
por excelencia. Nosotros los uruguayos tenemos características sociales comunitarias de maltrato naturalizado, generalizado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Estas poblaciones, como las que recién hablábamos con ustedes, como la infantil, son poblaciones, salvando obviamente la diferencia, muy castigadas por esta característica maltratadora de nuestra sociedad como sociedad. Claro. Y Adriana, hay que protegerla. te quedas un ratito más porque Con está muy muchísimo interesante, gusto. doctor, el tema. ¿Le parece si vamos a la pausa y después seguimos otro bloque con Adriana Sabio? Sin ninguna duda. Muy bien. Ya que Muchas la gracias. tenemos, Ya que la tenemos, la aprovechamos. Un Exactamente. Pausa en Noche de 10. Seguimos hablando de este tema, que es un tema de hondo contenido humano. 49 minutos nos separan de las 12 de la noche. Hasta las 2 de la madrugada seguimos. Qué bien aquí, acompañado que estamos, en ¿no? Noche de 10. ¿Verdad que sí? Aparte el tema me atrapa. mirá que yo, sí, a usted lo va a atrapar, pero... Sí, la policía. Comisario, escuché, Sí. mire que yo he hecho noche en mi vida, ¿no? Sí. He trasnochado. No, me cabe la menor He duda. estado muy bien acompañado en muchas noches. Sí, claro que sí. He caminado noches solitariamente. También, ¿por qué no? Pero hace tiempo no estaba un día a la 1 menos 10 de la noche tan bien acompañado como el día de Lo hoy. noto, doctor, on fire, como dicen los pibes ahora. ¿De qué signo sos del zodíaco? Lees el horóscopo 092 666 en el próximo bloque ya vamos a leer toda la cantidad de mensajes que tenemos al respecto. Muy bien. Hola, ¿no celebrar el Día del Hombre no es maltrato? Por eso lo leo ahora, 19 de noviembre. Gracias, Alejandro. Nos dice, como tenía que ver justamente con nuestra invitada, lo Sí, quería señor, leer yo Yo ahora. lo celebro y se lo mando a mis pacientes para que se acuerden que es el día Ahí está. nacional del varón. Decías ¿Cómo no? antes de la ¿Qué día- pausa. qué día es? El Es 19 el de 19 noviembre. de noviembre, Ahí está. exactamente. Es el día En realidad es el Día Internacional del Varón. contra el maltrato al No, internacional del género masculino. Ahí O sea, está. como Se el Día de la celebra el día mujer, de- Como el Día de la Mujer. pero el Día del Ahí varón. está. Como el Sí. 8 de marzo. Sí, claro. Lo que pasa es que digo, a ver, es muy sano. Apunten a verme, chicas, a ver si me regalan algo. Ahí está. O por lo menos me tratan bien. Ahí está. Ese día, por lo menos. Claro. Es muy sano finalmente interpretar que somos complementarios. Que O sea, esto- que no hay una competencia. Que hay para todos los lados. ahí. Exacto, y que tenemos una complementariedad, ¿no? Sí, Necesaria. ¿entendés que a raíz de todo este tema, que todos estamos de acuerdo en esencia o conceptualmente del hombre y la mujer, la igualdad y un montón de cosas, la igualdad de género, en fin, ¿crees que se ha polarizado mucho en función de que muchas veces determinado sector de las féminas, de las chicas, entienden al varón como un enemigo y no como un complementario, como estabas diciendo ahora? Sí, aparece muchísimo. Está, ¿Te de da hecho, esa sensación? no solamente es una sensación, yo Ujú. tengo la forma de constatarlo clínicamente también. Ah, claro, Ahí está bien. empiezan a aparecer muchos más casos también visibilizados del lado del varón, amedrentado por la figura femenina también. Claro. O sea, si bien, a ver, las otras veces yo estaba discutiendo este tema con Liliana Brasinja, que trabaja en Sí. esta temática verdad. especializada. Amiga de la casa. Con Lilian, si bien es cierto que, diríamos, los porcentajes de, diríamos, maltratadores Sí, claro. efectivizados, diríamos, En es el más, lado masculino. más del lado varón que del lado mujer, sí están siendo mucho más visibilizados casos de varones maltratados por mujeres. El tema es que la violencia, a ver, es un ida y vuelta de alguna manera. Claro. Entonces, este factor que yo le estaba dando de los valores de las mamás que le pegan o golpean más físicamente a los hijos varones que a las hijas mujeres, no es menor. O sea, la pregunta es dónde inicia esa chispa violenta, Claro. ¿no? Y cómo se maneja, ¿no? El cuerpo de femenino y el cuerpo masculino, que tiene que ver también muchísimo con lo social y con lo cultural, pero sí se ve actualmente en una presencia como mucho más fuerte o más visibilizada, mejor dicho, esa es la expresión correcta, de varones maltratados psicológicamente, principalmente. Y lo veo no solamente en varones pareja, lo veo también en varones hijos, Ah. con mamás bastante maltratadoras y complicadas, que generan un disturbio importante a nivel psicológico y de desarrollo psicológico evolutivo y O sea social, que- ¿no? De los varones. O sea que no es unilateral. Es para los dos lados y está tan mal de un lado como del otro. Lo que pasa es que la violencia es un fenómeno, yo trabajo en esto hace 15 años, la violencia es un fenómeno que nos atraviesa a todos por igual. El tema es, cómo lo podemos manejar. ¿Te acuerdas una película, La violencia está en nosotros, una película Claro. yankee,
Sí, claro. Una maravilla. Sí, o sea, la violencia está en todos nosotros y nos compone, ¿hasta ¿no? dónde vos la dejás salir? ¿Hasta dónde la controlás? Lo más complicado del fenómeno de la violencia en esto que tú estás señalando es ya cuando entramos en un plano más perverso donde hay una persona, tanto sea varón como mujer, que disfruta ejerciéndole un malestar al otro. O sea, ahí ya entramos en un terreno que se complica mucho más todo tipo de comportamiento, que va desde un maltrato cotidiano, que no es menos maltrato, un control excesivo. Claro, no estamos hablando de un rodillazo ni de una piña. Estamos hablando de una forma sutil de violencia. De otra forma, de otro maltrato. Sí, o sea, de alguna manera damnificarle la historia de vida a la otra persona que tenemos al lado, ¿no? O sea, es complicado cuando se entra en esos terrenos y generan situaciones que van desde lo cotidiano hasta que pueden llegar a ser judicializadas con problemas de homicidios, claro. O sea, a ver, si bien los porcentajes, vuelvo a repetir, son de figuras masculinas contra o versus figuras femeninas más altos, no quiere decir que los porcentajes, diríamos, a la inversa no existan. No. Y que no tengan que ser visibilizados, porque yo creo que en realidad es uno de los problemas que tenemos, inclusive sanitariamente o de manera de control epidemiológico de este problema de la violencia. A ver, siempre nos centramos en quiénes ejercen la violencia sobre quién, pero nunca nos ponemos a pensar cómo se origina eso realmente. En realidad todos tuvimos figuras femeninas maternas, claramente, y es una figura femenina. Claro. Bueno, si esa figura femenina es violenta y el hijo es varón, es muy probable que este varón despliegue un patrón de comportamiento que ya tenga características de violencia y esto, como ustedes nombraban, resentimiento hacia la figura femenina y demás. No es para justificarlo, pero hay que tenerlo en cuenta también. Por lo menos darle un contexto claro. de tendencias que se dan, ¿no? Exactamente. Darle un sustento teórico al tema. Y ver también qué dispositivo podemos desplegar socialmente para trabajar con estos varones, porque también trabajar con estos varones es todo un tema, que es un tema aparte a nivel sanitario, ¿no? Claro. Tenemos acá un mensaje que me gustaría compartir contigo con el Bananita, de una persona que se identifica como Carlos del 077, dice: cuando un hombre es golpeado por una mujer, ¿a dónde acude? ¿Tiene apoyo psicológico? ¿Dónde? Nos dice Carlos. Por lo menos para orientar a Carlos en esta circunstancia. ¿Dónde debe de acudir un hombre golpeado? Pues está la comisaría de la mujer, digamos, hay una contención social importante para la mujer, pero en este caso, ¿dónde acude un hombre? No, en estos casos, a ver, diríamos, él tiene los mismos, diríamos, las mismas formas de asistirse que si fuera género femenino, y principalmente generar o radicar una denuncia en la seccional más cercana donde se encuentre, ¿no? ¿Verdad? Culturalmente es muy jodido. Es muy complicado. Es decir, mira, yo vengo a denunciar que claro que sí. Mi mujer me golpea. Es más, muchas veces hay casos de gente que denuncia que se le han reído en la cara. Es complicado en los dos casos. El médico te dice tirarle la ropa para afuera. Es complicado en los dos casos, y lo que el doctor señala es tal cual, porque parte en el caso de los varones, que nadie lo habla, pero yo sí lo hablo porque tengo pacientes varones de todas las edades, el gran tema que hay es que en ustedes está el tema del narcisismo masculino, que es como muy delicado. Un condicionamiento social también, ¿no? El macho, ¿cómo el macho va a ir a denunciar que lo golpean? Es muy duro, duro, pero igualmente también hay que trabajar mucho el tema de las autoestimas ahí en esos casos. Claro. Porque nunca nadie se ocupa socialmente de la autoestima, por ejemplo, de los varones, que es un elemento fundamental. No solamente cuando hay problemas de violencia necesariamente, o sea, la autoestima masculina es fundamental también para que el núcleo familiar que formen o la pareja que tengan esté bien con ustedes y viceversa. O sea, hay toda una, diríamos, lógica psicológica que en el caso de lo que es hacia varones, género masculino, la mayoría de las veces no se toma en cuenta. O sea, está como invisibilizada. ¿Sí? Yo no quiero decir que las otras partes no existan, pero sí tendríamos que empezar a analizar clínicamente y a ver qué aportes se pueden hacer a esta parte masculina para mejorar el todo, ¿no? Digo, somos partes complementarias acá. Claro, nos responde nuevamente Carlos, justamente que hacía esta pregunta, dice, tal cual, dice, yo lo siento así, no hay contención, nos dice Carlos. Bueno, él puede, sobre lo que decía Carlos también. Carlos puede realizar, puede erradicar perfectamente una denuncia en la seccional cercana. Y que la haga, que no tenga miedo. Que no tenga miedo, que lo realice. Que no tenga vergüenza, más que nada. Vergüenza, esa es la palabra, doctor. Que se va a encontrar con muchísima población masculina que silencia su situación de sufrimiento, de violencia, Claro. Porque hay muchos más de los que se piensa. Sí, claro. Y nos afecta a todos. En realidad nos afecta, o sea, afecta a la población masculina de ustedes y afecta a la población femenina. A los entornos y a la sociedad. Totalmente. Todo va volcado como un torrente. ¿Sabe qué pasa? Mire, yo les voy a decir, les voy a comentar una cosa, un punto que es muy simple, pero es clave.
la figura masculina en los núcleos familiares está asociada al límite y a la autoridad. Sí. Cuando nosotros tenemos una figura masculina que está desinflada por algún factor, sea cual sea, tenemos problemas de límites en la población infantil. La clásica frase, ya vas a ver cuando venga tu padre del trabajo. Claro. Ah, tremendo. Que es verdad que la mamá, es La verdad hemos que escuchado todos los de nuestra generación. Claro que sí. Claro. A ver, es verdad y es cierto que la mamá, en caso que no exista papá, puede en parte cumplirlo. Sí, Pero claro. quiere que le diga una cosa y se me va a venir mucha gente encima. Yo clínicamente y con certeza y factores científicos constatados, les digo, porque aparte de hecho puedo traer la fuente donde está planteado y analizado a muchos años atrás, que en realidad psicológicamente es fundamental la figura masculina para poner el límite. Claro. La mamá lo puede suplir, pero no va a ser igual. Claro. Yo con esto no estoy diciendo que la mamá no pueda hacerlo. Ojo, Sí claro. lo puede hacer, pero va a necesitar una contención extra. Y acá yo no estoy siendo ni machista, ni contra... Ni antifeminista. Exacto, ni antifeminista, ni muchísimo menos. Estoy simplemente dando una visión científica de lo que es el fenómeno. Nadie lo dice. Yo no tengo prurito de decirlo porque lo veo en la clínica. Sí, o vos sea... vos tenés espalda para decir. Claro, A falta ver, de conocimiento. Claro. En la Claro. clínica uno ve mamás que están, diríamos, desarmadas y que les cuesta muchísimo poner límites, pero a ver, cuando uno empieza a rascar para atrás, se encuentra con situaciones de figuras masculinas que por algún factor también estaban desinflados frente a esa función de poner el corte. Claro. Claro. Y el corte, edípicamente, lo tiene que poner la figura masculina. Entonces, si nosotros tenemos esa figura masculina que está angustiada, enferma, O que no está. o que no está, y que a su vez se evita que esté muchas veces, Sí, o sí. se echa Sí, el sí. espacio y Claro. dicen, hace de cuenta que no existe. No, a ver, yo cuando trabajo con casos judiciales le digo, bueno, pero a ver, la figura paterna está, sí, pero es horrible. Bueno, no, pero la figura paterna está. Claro. Que venga. No te Entonces- gustará, no será tu Y pareja. el niño no psicológicamente sentirás lo nada. necesita. Después que se trabaja a ver cómo ese niño se vincula con esa figura masculina, es otro momento, es un momento posterior. Pero sí, y estructuralmente, ese niño necesita esa figura. Claro. O sea, la va a necesitar, ¿de acuerdo? Porque la necesitamos todos. Entonces, a ver, falta de límites, la madre de todos los problemas que nos vienen atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Socialmente. ¿Qué- Tenemos qué el problema tema con la ese, no? adicción, tenemos el descontrol de los límites. Bueno, yo no tengo límites, entro a consumir sustancias que me sacan del lugar donde estoy, a dónde pertenezco. Hay una cantidad de factores que clínicamente, lamentablemente, están asociados al tema del límite. Claro. Entonces, necesitamos gente, límites para poder Que como es- convivir como más que civilizadamente. es el origen de un Es la montón de mamá males de que todos los otros males que después seguramente se nos van a venir desparraman por atrás. ahí. Claro. Es como empezar a tomar conciencia. ¿Y quieren que les diga algo? No es tan difícil. O sea, en realidad tiene que ver con pequeños cambios que uno puede hacer Y cotidianamente si no es tan difícil, ¿por qué no se hace, Adriana? porque tenemos una gran resistencia. Cuesta. Ah, Sí, al ser humano le cuesta, Cuesta, y es como dice el dicho, el sentido común es el menos común de de todos los los sentidos. claro. Ujú. A nosotros los seres humanos nos cuesta mucho y bueno, y tenemos que hacer un trabajo de reeducación social importante en este tema, que no es, grandes proyectos demasiado ambiciosos, capaz que empezar a cambiar conductas cotidianas concretas, Claro. que van a mejorar el tema de la confianza en el núcleo familiar, que van a mejorar claramente a futuro, bastante inmediato, aspectos que tienen que ver con bajar niveles de criminalización en la sociedad, bajar problemas que tienen que ver con lo criminal claramente. ¿Sabes? Lo fundamental es que en todos estos temas que son tan urticantes, que son tan sensibles, que la persona, el hombre o la mujer común, sientan que son parte fundamental de la historia. Que Claro. estén esperando que una psicoterapeuta Psicoterapeuta. como vos, o que un político... Que son plantee- protagonistas, doctor. que, todos somos protagonistas. Todos somos protagonistas de culpables los- sí. de los males y también de las Y cosas hacernos buenas. protagonistas de, como usted dice, de nuestras Comprometerse. propias vidas también. Comprometerse. Forma Y parte de si- hacerse cargo también. Claro, ¿no? si yo Claro. me hago cargo de mi autoestima y de mi propia vida, le mejoro la vida a todos los que me rodean también. Claro. Eso es fundamental. ¿no? Es clave. O sea, y mire que no es tan difícil porque en realidad rápidamente eso, diríamos, se multiplica y mejora. No es algo utópico de pensar. Claro, se nos va terminando el tiempo, Adriana, te Hola. agradecemos muchísimo porque la verdad que el tema es Un placer. y da para mucho Gracias esa a cuenta ustedes. además, obviamente, A porque la es un zona. tema que está instalado en la sociedad Sin ninguna y duda. desde el cual podemos ayudar de alguna manera a alguno a comenzar con ese pequeño granito de arena, esa gotita Tirando luz. entre el océano. Tirando luz exactamente. sobre tantos temas
que son tan oscuros. Exacto. Muchísimas gracias por estar acá en Gracias a Noche de 10, Adriana ustedes por la Sabio. invitación, un placer. Un beso grande. Muy bien, a Que cuenta te de vaya, más. que te vaya bien en el taekwondo. Bueno, Sí, muchísimas aparte, gracias. ¿ya se recibió de guardaespaldas? No, Todavía no ¿Es soy guardaespaldas? campeona. Saqué, bueno, un reconocimiento en el segundo torneo nacional de taekwondo. Estoy practicando Doctor, actualmente. Atención, Yo le iba a decir un par de cositas, pero ahora Pero no me animo. No es no. No, No, más bien no. que sí. Pero a ver, el arte marcial es un camino muy interesante, es una forma de, diríamos, desplegar la autodisciplina y el control de las emociones. Y la verdad que lo recomiendo como camino, no para aumentar la violencia, sino para controlarla totalmente. Y el autocontrol. Lo que vos digas está bien. Muy bien. ¿De qué signo del zodíaco sos? Gracias. ¿Lees el horóscopo? Escorpiana, ¿qué va a ser? Escorpión.